En este año electoral, como siempre, nos informamos y analizamos la realidad y los temas en Tiempo X, periodismo en mayúsculas. En nuestra ciudad votamos, elegimos a nuestros nuevos representantes. Sí, señoras y señores, elegimos a nuestros representantes. Así es, el 26 de marzo hay que votar, todo el mundo a emitir su voto, a elegir a las nuevas autoridades de nuestra querida ciudad de Hernando. Les decía hace un ratito que hoy les traigo también, sobre todo la parte del discurso de Licha Scarlato en oportunidad de la presentación de la lista que tuvo lugar este lunes a las 21 horas en el Salón de Somos Hernando, que está al frente de Grido, en 25 de mayo, esquina Avenida San Martín, claramente un lugar muy estratégico, muy visible para todo el mundo. Pero antes de eso, ya habíamos tenido la presentación de la lista de la Unión Cívica Radical, también el pasado viernes 3 de febrero, que se realizó en la Plaza San Martín, en la intersección de las calles Liniers y Avenida San Martín. Ahí también el candidato de la Unión Cívica Radical, el doctor Ricardo Bianchini, realiza la presentación oficial de la lista. Pero vamos a ir hablando en cada uno de los programas, en cada uno de los bloques que tengamos sobre Tiempo X y periodismo en mayúsculas, Tiempo X elecciones en foco, sobre distintos temas. Y en primer lugar pensaba, mirando y tratando de entender el escenario con el que contamos ya actualmente, he estado pensando acerca de algunas de las particularidades que en mi calidad de periodista percibo en esta elección de carácter local 2023. Y destacaba en primer lugar, yo digo, el perfil o la identidad del potencial votante al que quieren atraer. Me parece que es una de las cosas que me llaman muchísimo la atención, que a veces estaba más diferenciado entre los partidos aquel voto que querían atraer. Hoy el perfil o la identidad del potencial votante al que quieren atraer es una de las cosas más importantes. Esta es una elección con dos candidatos que se disputan el poder apuntando a un potencial votante que, miren esto que les voy a decir, más allá de su situación socioeconómica actual, ¿qué significa esto? Más allá de cuáles sean los ingresos reales que tenga mensualmente en su bolsillo, se identifica en su forma de pensar como clase media alta, se identifica con la mentalidad de esfuerzo, de formación, de progreso, de crecimiento, ¿sí? Esa es la identidad del potencial votante al que quieren atraer de un lado y del otro. Es decir, podría ampliar este concepto expresando que Hernando, todos sabemos, porque nos lo muestra la historia, no se identifica con los discursos de la pobreza, no se identifica con los discursos de los planes, sino que más bien se identifica con los discursos de la cultura del trabajo, se identifica con los discursos del trabajo que dignifica. Así está constituido el mayor porcentaje de la masa de votantes en nuestra ciudad de Hernando. Claramente es lo que hemos observado en las elecciones anteriores y en ambos casos
yo lo que he notado cuando miro los discursos, o sea, yo he estudiado ciencias de la comunicación y uno de los aspectos que a mí me llaman mucho la atención o donde pongo foco es en los discursos. En ambos casos, hacia esa masa apuntan ambos candidatos, con palabras distintas, pero buscando atraer ese voto, que es donde está el mayor caudal, que es donde está la parte más importante. Entonces digo, para empezar, punto número 1, destaco el perfil o la identidad del potencial votante al que quieren atraer. Ese es el punto número 1 que uno puede discernir luego de escuchar a ambos candidatos, tanto al doctor Ricardo Bianchini de la Unión Cívica Radical el pasado 3 de febrero, como al arquitecto José Luis Lichi Scarlato en la noche de este lunes 6 de febrero. Me parece que ese es el punto número 1. Después otra cosa que pensaba anoche con vistas al programa de hoy, pensaba acerca de el trabajo de anticipación, el trabajo de preparación de los candidatos. Tanto sea de un lado también como del otro, ha quedado evidenciado que estas personas que encabezan las listas, Bianchini, Scarlato, vienen pensando en estas candidaturas desde hace mucho, incluso cuando hablamos con uno y con el otro en las entrevistas que ya hemos materializado aquí en Tiempo X de Silvina. Por ejemplo, el doctor Ricardo Bianchini decía, cuando empezó esta gestión ya Botazo, el intendente, nos convocó a todos, sobre todo los del Departamento Ejecutivo Municipal, para poder decir, de acá tiene que salir el próximo candidato. Y por otro lado, Lichi Scarlato, que nos ha expresado que venía pensando sobre esta candidatura, preparándose y que hoy siente que está con las condiciones absolutas para ejercer el cargo de intendente en el caso que la gente lo votase. ¿Sí? Es decir, vienen pensando en estas candidaturas desde hace mucho. Cuando se establece por decreto que la fecha de elecciones es el 26 de marzo, en un contexto en el que está atravesado por el verano, por las vacaciones, un trabajo improvisado lo nota a todas luces. Y de la misma manera, un trabajo planificado lo vislumbra a todas luces. Acá no se observa en ninguno de los casos un trabajo improvisado. Acá hay candidaturas que han sido seriamente planificadas y pensadas. Definir la Unión Cívica Radical a su candidato, el doctor Ricardo Bianchini, ponerlo al frente del Partido Centenario, encabezando no solamente una lista, sino un proyecto que promete ante todo continuidad de una gestión de gobierno que ya tiene en su haber 7 años y con una mirada y planificación a futuro de 30 años hacia adelante. Y en la otra vereda, desde Somos Hernando, salir con Lichi Scarlato, una de las figuras más importantes de la política local, que más allá de que no se había mostrado más que en un video, en una reunión con Schiaretti hablando sobre Hernando, presenta una lista y un equipo de trabajo totalmente amplio, heterogéneo, prometiendo también continuidad y mayor progreso del que ya se ha logrado en gestiones anteriores, pero poniendo impronta propia, tomando lo que fueron sus palabras acá en Tiempo X de Silvina cuando le hicimos la nota, pero que también es un mensaje que repite en cada uno de sus discursos públicos. Otro de los puntos que pensaba, me parece a mí importante destacar, porque yo siempre digo, ya gracias a Dios, la vida hace muchos años que me ha puesto en la radio, hace más de 20 que siempre se los repito, porque hasta por momentos ni yo puedo creer que haga más de 2 décadas que estoy trabajando. Pero a lo largo de estos años he visto muchas elecciones, no solamente de aquí de Hernando, sino también de la zona en las que he trabajado. Y como dato,
como observación, noto que la propuesta no es precedida por la crítica, ¿sí? Repito, la propuesta no es precedida por la crítica. Quizás tiene que ver con la fecha temprana. Para lo primero que vamos a votar en Hernando será para intendente el 26 de marzo, es decir, no hay mucho tiempo, entonces vemos una fecha muy temprana, pero quizás esto lleva a que se traduzca en una eficientización del recurso tiempo, es decir, no hay tiempo para perder. Hablando fácil, no hay tiempo para la distracción. ¿Qué quiero decir con esto? Que en otras elecciones se han utilizado muchos minutos de los medios, de la radio, de los discursos para referirse al candidato opositor, para la crítica que sustenta la propuesta. ¿Cuántas veces hemos tenido notas donde hay una crítica que antecede la propuesta? ¿Por qué? Porque la propuesta viene a sustentar la crítica. Es una cosa así que se complementan. En este caso no. Cuando se hace una crítica se debe justificar y eso demanda tiempo. El contexto, repito, verano más vacaciones, no genera el ánimo para ello porque tampoco la gente tiene tanto ánimo para la crítica. Y hay otro factor más que no da lugar a la crítica. El primero, como ya estoy diciendo, el factor tiempo. Y el segundo, que no es menor, tiene que ver con el perfil de los candidatos, porque el perfil de los candidatos quiere decir mucho. El perfil de los candidatos es muy importante porque hay aquellos que tienen un perfil más de confrontar y vos podés darle 2 o 3 semanas para que haga su campaña y va a salir a criticar seguramente, más allá del factor tiempo, como lo estoy poniendo en primer lugar. Pero el segundo punto en este ítems, el perfil de los candidatos, que son 2 personas que no se caracterizan por ir al choque, por ir al enfrentamiento, sino que eligen hablar de sus cualidades personales, eligen hablar de sus perfiles políticos, eligen hablar de otros aspectos partidarios. Y es que en este sentido, tanto de la Unión Cívica Radical se propone continuidad y nuevos proyectos, como desde Somos Hernando se propone continuar con lo que está bien y ponerle su impronta, ¿sí? Fíjense ustedes, ahí está el foco. Prácticamente lo mismo, podríamos decir, y seguramente más adelante vamos a estar hablando. Es casi lo mismo, pero es distinto. Es casi lo mismo, pero es distinto. Y siguiendo con algunos puntos que me parece a mí como para entrar en panorama sobre este escenario electoral, de esta campaña electoral que va a ser breve, más allá de cuáles sean los resultados si imaginemos que al momento del escrutinio se da mucha diferencia entre uno y otro, ¿sí? Supongamos que cuando llegue el momento del escrutinio nos encontremos con un resultado que dé mucha diferencia entre uno y otro. En estos momentos no sabemos si eso irá a suceder. No sabemos hoy si será una elección pareja. Hay que destacar que hoy nos encontramos con un escenario electoral donde no se puede subestimar al otro. No se puede subestimar al otro. Porque de un lado se presenta el candidato de la Unión Cívica Radical con el respaldo que ya sabemos de la actual gestión con su imagen positiva. Y del otro lado se presenta Licha Scarlato, que también tiene una imagen positiva por su trayectoria en la política y ha armado un equipo interesante también. Miren, ya como para entrar en el trámite final de esta introducción, yo sigo insistiendo como en otro momento, no lo hablé tanto acá en la radio, pero sí lo hablé en mis plataformas digitales con mis seguidores y mi audiencia digital, pero yo sigo insistiendo en que si debo elegir una palabra para definir estas elecciones, elijo
la palabra interesante. Interesante porque se presenta como una elección que a simple vista no es fácil, porque de un lado y del otro tienen un capital, tienen una construcción que, como dije anteriormente, no se puede leer bajo ningún concepto como improvisados. Bajo ningún concepto se puede leer que exista la improvisación de un lado y del otro. Bajo ningún concepto se puede leer una improvisación en estas candidaturas, tanto sea la de la Unión Cívica Radical como la de Somos Hernando, por lo que hemos estado viendo. Y fíjense ustedes que las palabras experiencia, conocimiento, planificación, gestión ocupan un lugar importante en los discursos de los candidatos. Ocupan un lugar importante en los discursos de los candidatos. Y son palabras que no son vacías, porque el votante, cuando las escucha, se configura en su mente a qué se refieren. Es decir, ubicando al candidato que las pronuncia en una realidad concreta de gestión y trayectoria, claramente por caminos diferentes, pero claramente también con una visión y un trabajo direccionado hacia Hernando. Esta es la introducción para próximamente, en los próximos bloques de Tiempo X, periodismo en mayúsculas, seguir analizando otros aspectos. Siempre les digo, la radio es un espacio para formularse preguntas, para construir momentos de reflexión, para desarrollar la opinión. Por lo menos esa es mi forma de entender el periodismo. Así que más allá de lo que nosotros vamos escuchando, también tratando de hacer nuestra propia lectura sobre los hechos que van aconteciendo de cara a las elecciones del próximo 26 de marzo. Esto es Tiempo X, periodismo en mayúsculas. Tiempo X, elecciones en foco. En nuestra ciudad votamos, elegimos a nuestros nuevos representantes.